El tema de la enseñanza de hoy, el paso a paso de un arrepentimiento real. La Biblia nos enseña paso a paso cómo verdaderamente tener una metanoia, un cambio de naturaleza, un volver al diseño original de Dios. Yo le sugiero que para que usted pueda sumergirse, para que usted pueda entender a fondo lo que Dios viene hablando, entre a nuestra página YouTube, al canal YouTube Camino de Vida Plena, y allí mire las enseñanzas desde la primera enseñanza que dice entendiendo lo que necesito entender. A partir de ahí, entendiendo lo que necesito entender, usted las va a ver todas, son 6, 7, va a poder conectarse con la enseñanza de hoy. La enseñanza del miércoles es un lenguaje que si usted no viene conectado con ese mismo sentir, esa misma atmósfera y dinámica del espíritu, va a quedar descontextualizado. Entonces lo correcto es que entre al canal YouTube Camino de Vida Plena y desde la enseñanza entendiendo lo que necesito entender, se regale una horita diaria hasta que llegue a la enseñanza de hoy. Y Dios va a abrir mucho más su entendimiento, Dios va a abrir su comprensión, su saber, y de esa manera esa palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para la cual Dios la envió. ¿Sí? Entonces, título de la enseñanza de hoy, el paso a paso de un arrepentimiento verdadero. En pocas palabras, entendiendo el proceso de una metanoia. Entendiendo el proceso de una metanoia. Acompáñenme a la cita base de hoy, Evangelio de Mateo, capítulo 21 al 23. Vamos a leer la palabra de Dios, iglesia. El paso a paso de un arrepentimiento real y verdadero. Muy bien, vamos a leer la palabra, por favor. Dice así la Santa Escritura. Vamos a estar todos sobre nuestros pies en señal de respeto, porque vamos a leer es la palabra de Dios. Allá en su casa, en familia, saludos a todos los que están en este momento reunidos. Un saludo especial en Tunja. Por ahí pude ver por el interno que están todos reunidos en casa de Daisy. Saludo muy especial en Cristo Jesús. Dice así la palabra, léala conmigo, iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Amén. Entonces, el espíritu que está dentro de ti es el que está conectado con lo eterno, con lo que no se toca, con lo que no se ve. Pero el alma es tu yo, tu manera de pensar, que es una construcción sociocultural que viene aún arraigada desde generaciones atrás, tu manera de sentir y de desear. Y el cuerpo es el vehículo en el que nos movemos aquí en la tierra. Por lo cual, póngame mucho cuidado, dentro de todo ser humano hay un conflicto interno constante. Todos los seres humanos, por más que estemos en paz con Dios y con los hombres, dentro de nosotros tenemos una guerra interna. ¿Por qué? Porque lo espiritual siempre será espiritual, pero lo almático es lo que me hace entender lo material, el mundo, lo que se ve y lo que se toca. ¿Estamos aquí? Siempre va a haber ese conflicto interno de una naturaleza
que es espiritual, eterna, que no se ve, no se toca, pero que es lo único real. Y otra naturaleza que todo lo interpreta desde lo que se ve, se toca, se siente, se experimenta, se huele, se oye, se degusta, se percibe, la intuición, ¿sí? Ahí va a haber una guerra. ¿Estamos? El diseño original es que el espíritu guiara a esa alma, esa manera de pensar, de sentir y de desear. Bajo ese orden de ideas, metanoia, ¿sí? El cambio de una naturaleza, el arrepentimiento, el nacimiento nuevo. Cuidado a esto, la santificación es lo mismo, son sinónimos. Santificarse, arrepentirse, nacer de nuevo, tener un cambio de naturaleza. Una metanoia es una palabra sinónima que significa lo mismo, ¿sí? Es el proceso. ¿Qué es el arrepentimiento, la metanoia, el cambio de naturaleza, el nacimiento nuevo, la santificación? Cuando él dice santifíquense, es un proceso a través del cual, ¿sí? Mi ser interior, tu ser interior, vuelve al diseño original de Dios que se perdió cuando Adán desobedeció. Eso es metanoia, volver al diseño. En pocas palabras, volver a entender y creer en lo que no se ve y lo que no se toca. Hoy en día, la brujería se da con personas que no tienen la vida del espíritu e interpretan lo que no se ve y no se toca como divino. Pero no todo lo que no se ve y no se toca es divino. También hay una atmósfera espiritual que es maligna, permitida por Dios. ¿Estamos? Entonces, una persona que no tiene la sabiduría y el entendimiento de la atmósfera espiritual, todo lo que no se ve y no se toca y la mente no puede interpretar, ni entender, ni comprender, dice, eso es Dios, y no necesariamente es Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver bíblicamente cómo es el proceso de metanoia. ¿Cómo es ese proceso de arrepentimiento, de cambio de naturaleza? Hoy empezamos a sumergirnos. Romanos 8, 29, 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Encontramos 5 principios, 5 pasos bíblicos que me impulsan, que están ahí escritos, de los cuales Dios nos dice, mira la manera como yo te llevo a que tengas un arrepentimiento verdadero. ¿Cuál es el primero? Versículo 29. Porque a los que antes que conoció. Esto es muy importante para que haya un arrepentimiento verdadero, un cambio de naturaleza. Mira, Dios ya me conocía desde antes de crear todo lo creado. Antes de que Él creara todo, no existía nada, tú ya estabas en Él. Cuidado con esto. Tú ya estabas con Dios. Porque hoy, al día de hoy, hay muchas personas, hijos o padres, que se dicen, yo no le importo a nadie. Y es que es real. Hay personas que valen nada para todo el mundo. Hay personas que, estando rodeadas de familia y de compañeros y de amigos enemigos, se sienten ignorados por todo el mundo. Para muchos es real, para otros es un mal manejo de su vida, de su identidad. Tienen baja autoestima o son muy orgullosos e ignoran ellos a todos los demás.
Pero qué bueno saber que Dios me conocía antes de haberlo creado todo. ¿Sí? En el espíritu, tú y yo siempre hemos existido y siempre vamos a existir. En el espíritu. Esa es la naturaleza de Dios. Usted siempre ha existido, pero ahora usted, el libre albedrío fue que Dios le dio la libertad de que usted piense, sienta y desea, y lo que piense, sienta y desea lo haga realidad con este cuerpo. ¿Qué piensa usted de sus genitales? ¿Qué piensa usted de sí mismo? Si eso que piensa usted de sus genitales, de sí mismo, de la mujer, de la humanidad, de la creación, de la astronomía, de la matemática, de la psicología, no viene de la fuente del Espíritu de Dios, usted vive una mentira. Para usted, ¿qué es esa gran palabra? Amor, felicidad, riqueza, alegría. Si esa definición en su concepto, en su razón, en su intelecto, en su sentir y en su desear, no viene de la fuente de vida, usted vive una mentira, aunque lo tenga todo acá. Es importante saber que usted y yo ya existíamos. ¿Pero en dónde? En el Espíritu. Salmo 139, 16. Mire este regalo tan lindo. Cuidado. Mi embrión vieron tus ojos. Léalo conmigo. Y en tu libro estaban, pasado, escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Ay, ay, ay. Cuidado con la predestinación. Esto le da duro a aquel que no tiene una mente sujeta al Espíritu. Ve, Dios se sentó y escribió en su libro, segundo a segundo, la vida de cada uno de todos los que han existido, existimos y existirán. Eso no cabe en la mente humana. ¿Ya estaba escrito todo? No falta un segundo de tu vida en el libro de Dios. Dios sabía que yo iba a abortar, dice una mujer. Sí, y estabas con él. Dios sabía que ese hijo iba a ser un delincuente. Sí, y tú estabas con él. Esto sana la mente y el corazón de los hombres. Dios sabía que esa persona iba a ser lo que iba a ser. Sí. Por eso, después de escribir eso, le dijo: hijo, tienes que pagar el precio por ellos. Antes de haberlo creado todo, Jesús ya sabía que iba a ir a la cruz. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, lo primero es: Dios me conocía, yo he existido. El primer punto, el primer paso para un arrepentimiento verdadero, tiene que liberar tu mente en este momento. Dios sabía. Por más que tú y yo nos hayamos escondido para hacer lo que hayamos hecho, o nos escondamos para hacer lo que vayamos a hacer, eso ya está escrito en un libro. Y ese es el libro de la vida de cada uno. Y si ese libro no es borrado para que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, vas a ser juzgado por todo eso. Uy, o sea que Dios deseó, no le meta mente a esto. O sea que Dios fue el que planeó. Aquí esto es un mensaje que solo aquel que está en el Espíritu puede entender, que hay una predestinación, pero que Dios no se sentó a decir: Pepito Pérez va a fumar marihuana, va a ser homosexual y va a ser un sinvergüenza. Él no escribió eso, porque esa no es la naturaleza de Dios. Entonces, ¿por qué está escrito en ese libro? Porque hay que entender el kairos. Dios es ayer, hoy y mañana en el mismo instante. Ese libro que se está escribiendo hoy ya se escribió y ya se borró o ya te condenó. El que tenga oídos que oiga. Esa es la naturaleza de Dios. De pronto usted diga: hoy sí está como más. Entre, por favor, mire esas enseñanzas, sumérjase en la palabra para que haya entendimiento. Segundo paso, allí en Romanos 8:29 dice:
Y a los que conoció, mira, no solo te conoció, sino que también ¿qué? Te predestinó para que tú fueses conforme a la imagen de Jesús. Él te predestinó. Él ya sabía que ibas a caer, cómo ibas a caer, que ibas a fallar, cómo ibas a fallar. Que al momento de enfrentar las situaciones que enfrentaste y te desviaron, Él te predestinó. ¿Qué es te predestinó? Él determinó que a pesar de todos nuestros errores, Él nos perdonaba y nos daba la vida eterna. Entonces aquí fue donde nacieron falsas doctrinas como Creciendo en Gracia, ¿sí? José Luis de Jesús Miranda, que ya falleció, que decía que ya es predestinado, haga lo que quiera, que Dios lo perdone y lo salva. No, no se está hablando de eso. Por eso usted esto tiene que entenderlo con el Espíritu. A Dios hay que verlo sabiendo que fue, es y será el alfa y el omega, el principio y el fin. En la dimensión y en el sistema de Dios no existe puerta trasera, que sí existe en los sistemas de informática. En los sistemas de informática siempre hay una puerta trasera. ¿Qué significa? Una manera por donde los hackers se meten. No, en el sistema puro de Dios no hay manera que un hacker se meta, pero sí hay manera de que usted en su voluntad abra esa puerta para que se meta el que no se debe meter. El que tenga oídos que oiga. ¿Estamos aquí? Muy bien. Mira lo que dice allí. Sí, Dios me predestinó para ser imagen de Jesucristo. Efesios 1, 4, 5. Gabriel, gracias. Efesios 1, 4, 5. Léalo conmigo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. 5. En amor, ahí está el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Somos adoptados como hijos suyos por medio del Hijo verdadero que es Jesucristo, y solo por el puro afecto de su voluntad. No es por sus ayunos, ni sus oraciones, ni sus aportes financieros, ni por las buenas obras, ni porque usted haga, predique o no. Eso es lo que ya nos corresponde hacer por tener la nueva naturaleza. Usted no tiene que hacer eso para ser santo. Usted hace eso porque ya es santo, pero también lo puede hacer sin serlo. Esta es la parte dura, ¿eh? Estamos, iglesia. Mira, sin importar mi pasado, soy predestinado para vivir en santidad como hijo de Dios. Porque aquí lo tremendo, a mí me dio muy duro cuando por primera vez escuché la palabra hace 25 años y llego a una Eucaristía y hablaron de santidad, hablaron de vida del Espíritu, y yo andaba a 30 metros bajo tierra en la oscuridad, en las tinieblas. Y andando 30 metros bajo tierra, cuando me dijeron que así lo entendí yo, no fue que me lo dijeron, que para estar con Dios, cuidado acá, que para estar con Dios, yo tenía que dejar de hacer todo lo que estaba haciendo. Y yo cada vez que salía más cargado, porque todo lo que yo hacía era mi naturaleza. Por mí mismo no podía dejar de consumir sustancias psicoactivas, no podía dejar de rumbear, no podía nada. Y entonces a mí se me volvió, fue una carga, porque Dios mío, ya no, usted me va a matar, Dios. No. Tú no tienes que dejar de hacer nada. Tú tienes que volver a ser. No a hacer, sino ser tú. Ser, saber y hacer. Tu saber debe ser cambiado para que tu ser tenga el verdadero hacer. Ser, saber y hacer. Tu saber, tu entendimiento se cambia para que el ser nace, su saber cambia y su hacer es agradable a Dios. Nadie puede cambiar su hacer si no tiene un nuevo ser para que renueve su saber. Nadie cambia su hacer hasta que no sea un nuevo ser y renueve su saber. Su saber usted lo puede llenar de conceptos e intelectos aún bíblicos, pero hasta que usted no sea un nuevo ser, no tendrá un nuevo hacer. O sea, no habrá nuevas acciones. ¿Sí? Por eso en primera de Pedro 1, 13 al 16, mire lo que dice la palabra.
Primera de Pedro 1, 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Renueve la manera de pensar. Sed sobrios, renueve la manera de pensar. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 16. ¿Sí? Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. A mí esto hace 25 años y durante muchos años después me dio muy duro. Sed santo porque Dios es santo. Y yo decía, ¿de dónde? Y entre más me reprimía en mi vida de pecado, porque lo que hacía era hacerlo en mis fuerzas, me encerraba, no vuelvo a salir a la calle, no vuelvo a hablar con esos amigos malos, no vuelvo. Más rápido después salía corriendo a hacerlo. Porque una cosa es reprimirse y otra cosa es liberarse. No hablo de libertinaje. Y cuando hay cambio de naturaleza viene liberación, no reprensión. El evangelio no es prohibir, el evangelio es ser libre. La religiosidad prohíbe, no haga. El evangelio te trae a él para que usted por naturaleza deje de ser, de saber y de hacer lo que hasta ahora ha sido y ha hecho usted. ¿Sí? Mira, como tú eres predestinado por Dios, cuidado acá, aquí hay 3 clases de predestinados. ¿Cuál? Estoy hablando en el aquí y en el ahora, en el cronómetro, cronos. Es posible que Él ya te llamó. Por favor, ahí en el chat escriba: a mí ya Dios me llamó. O te está llamando. Escriba, díganos: yo soy del que ya llamó, yo soy el que está llamando. O escriba: no, a mí no me ha llamado. Entonces Dios te va a llamar. Ve el siguiente punto. ¿Sí? ¿Cómo es que Dios llama a un predestinado? 8:30, por favor. Y a los que predestinó porque los conocía, ¿qué hizo con ellos? ¿Los qué? ¿Los qué? Entonces, Él te conoció, Él te predestinó y Él te llamó, te está llamando o te va a llamar. ¿Usted cuál de los 3 es, Johnny? Ya lo llamó, Sofía. A ver, aquí, ¿a quién no ha llamado el Señor? Alce la mano. Wow, aquí todos son llamados. ¿Sí? ¿O a quién está llamando? A ver, ¿a quién está llamando? Johan, gloria a Dios. Mi hermano, Venezuela, gloria a Dios. ¿Quién más? Entonces, o te llamó, o te está llamando, o te va a llamar. Le hablo a usted que nos está mirando por primera vez. Usted que viene hoy por primera vez, le doy la bienvenida. Dios te está llamando. Y te voy a decir algo. ¿Cómo es que Dios llama a un predestinado? Dios es soberano y te puede llamar de cualquier manera. Dios te puede llamar a través de un divorcio, de la muerte de un ser querido. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios llama así? ¿Por qué Dios te llama viendo a un hijo en la calle, en la cárcel, en el hospital? ¿Por qué Dios llama a través de un divorcio? ¿Por qué Dios llama a través de cosas tan trágicas? Vamos a verlo, ¿sí? Efesios 2:1. Mira lo que dice Efesios 2:1. Gracias, Efesios 2:1. Por favor, muy conectados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué? En vuestros delitos y pecados. Cuidado, todos nacemos muertos por el pecado. Isaías 51:5, ¿cómo dice? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eso dice Isaías 51:5. Todos nacimos en pecado. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Por favor. Todos nacimos en pecado. Pero Dios, ¿por qué me llamaste así? Porque estabas muerto en vuestros pecados. Pero si el malo era mi hijo, mi marido,
aparte de eso era ciego. Pero si yo, ay, sorda también. Pues aunque grite también muda, porque nunca ha querido hablar su pecado a Dios para arrepentirse. Sorda, ciega y muda. Y usted no se llama Shakira. Sordo, ciego y mudo. Así nacimos todos, sordos, ciegos y mudos a la vida del Espíritu. Y lo único que vemos, oímos, hablamos, sentimos es el pecado, la naturaleza de muerte. ¿Sí? Mira, Dios te llama, escriba esto por favor. Dios te llama, esto es lo que yo le compartí al principio, Gina, momentos así. Dios te llama no para darte lo que tú quieres, Él te llama para darte lo que tú necesitas, la vida verdadera. Él no te llama para darte lo que tú quieres, mi hermano. Deja de orar para pedirle a Dios lo que tú quieres. Dice Mateo 6 que antes de que tú abras la boca, Él ya sabe lo que tú necesitas. Así que Él te llama para darte lo que tú verdaderamente necesitas. Y es la vida verdadera. ¿Sí? Él te llama para que seas parte de su plan de salvación. Él te llama para que seas parte de su plan de salvación. Conectados todos. Juan 15:6. Mira esta belleza. Juan 15:6. Léalo conmigo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ay, ay, ay. Mira, Dios no solo te llamó, también te escogió, pero te escogió conforme a su propósito. Aquí fue donde esto se prostituyó y se corrompió. Que porque usted es hijo de Dios, pida. No. Pida es a lo último. Dice, yo te conocía, yo te predestiné y yo te llamé. Pero cuando nos llamó, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos cuando nos llamó, Taylor? Muertos en pecado. Y ese muertos en pecado es posible que usted estuviera esté en un estrato 5, con mucho dinero, con 2 profesiones, con fama, con poder. Eso no es pecado tenerlo. Pero si eso lo tienes sin haber respondido al llamado de Dios, eso terminará en maldición para tu vida. Tener lo que este mundo llama alegría, felicidad, riqueza, éxito, gloria, sin haber respondido al llamado de Dios, es una maldición. Porque todo eso vendrá contra tu vida. Eso te destruirá, eso te tumbará. Tarde que temprano caerás. Y si te vas sin que hayas caído, le dejaste un problema, una deuda muy grande a tus generaciones. Tú te condenas y tus generaciones entran endeudadas a este mundo como entramos todos nosotros. Cuando uno como joven a los 12 años decide consumir drogas y robar y hacer todo lo que yo hice y muchos han hecho, o de pronto tiene la tendencia al homosexualismo, al lesbianismo, al satanismo, a la delincuencia, es porque tú debes algo. Y la única manera de pagarla es ¿cómo? Con tu vida. Y cuando tú practicas pecado, estás alimentando la iniquidad que le da vida a Lucifer. Por eso él dice, tu abuelo te vendió. ¿Por qué? Porque él rechazó el plan de salvación. Ahora tú y tus hijos me pertenecen, hasta que el Padre diga hasta ahí. Decido llamarlo para que se corte la maldición que ha venido generación tras generación. Hasta que no se corte la maldición que viene generación tras generación, el pecado que tú practicas alimenta a Satanás, lo hace fuerte dentro de ti, en tu hombre viejo, y tú no puedes salir de ahí. Tendrás mucho éxito en este mundo, serás famoso, tendrás dinero y todo lo que quieras, morirás condenado, pero le dejaste una deuda que solo se pagó con la vida de Jesús en la cruz. Y por la misericordia de Dios, quizás alguno de tus generaciones podrá ser redimido por Dios. Pero lo importante es que tú y yo seamos redimidos. Somos redimidos por la sangre de Jesús. ¿Hay alguien acá? ¿Estamos? Entonces, Dios me llamó pero para cumplir su propósito, no para que yo haga lo que yo quiera. Entonces es importante saber cuál es el propósito de Dios.
A ver, ¿a quién llamó Dios? ¿A quién? Alce la mano aquí. ¿A quién ya llamó Dios? ¿A quién está llamando? ¿O a quién va a llamar? Él te va a llamar, es para que cumplas su propósito, no lo que tú quieres. ¿Cuál era el propósito de Dios en Jesús? Que muriera en la cruz. De Jeremías, que estuviera toda hora metido en una letrina, perseguido por todo el pueblo de Israel. De David, 14 años perseguido por Saúl en las cavernas. De José, vendido como esclavo y luego preso. De Moisés, 40 años en el desierto. Esa es la voluntad. Ellos no pudieron porque ya eran predestinados. Hay que entender la voluntad plena de Dios y la voluntad permisiva. La voluntad plena es la que está escrita y se cumple. La permisiva es lo que Él permite para llevarte a la voluntad plena. Aleluya, gloria a Dios. No confundas la voluntad permisiva con la voluntad absoluta de Dios. La voluntad absoluta de Dios es la que trae Jesucristo. La permisiva es la misericordia que Él tiene mientras tú y yo seguimos resbalando, cayendo y Él levantándonos. Y no es que Él sea una alcahueta, es que ha tenido misericordia de nosotros. ¿Hay alguien aquí, iglesia? Muy bien, muy bien. Juan 15:16. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Para qué me llamó y me escogió? Para que vayamos y llevemos fruto. Fruto en abundancia, pero que ese fruto permanezca. ¿Sí? Y entonces, si usted da fruto, ahí sí es cuando usted puede pedir lo que quiera y el Padre se lo da. ¿A quién le da Dios todo lo que pide? Al que lleva fruto. Porque ya no va a pedir lo que Él quiere, sino lo que Dios quiere darle. Porque si usted ya en el Espíritu, Señor, otra camioneta, te di pies y te necesito caminando. En camioneta no me podrías evangelizar a los que están en la calle. Y te llamé a evangelizar los que están en la calle. No te daré camioneta. Ay, ay, ay. Entonces eso lo entiende alguien del Espíritu. El otro va y saca un préstamo en el banco para comprar la camioneta que aunque la saque nueva siempre se le va a dañar. Porque la voluntad de Dios es que caminara para predicar el Evangelio. El que tenga oídos que oiga. Es un ejemplo sencillo, ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Está conforme a su propósito? ¿Está aquí? Entonces, Dios te diseñó, Dios me diseñó para que llevemos fruto, fruto en abundancia y fruto que permanezca para siempre. ¿Cuál es ese fruto que debemos dar? Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Es un solo fruto con 9 manifestaciones. ¿Qué quiere decir? Que una persona que todo lo enfrenta en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y con templanza, dominio propio, esa persona tiene la autoridad en gracia y en humildad de decir: Padre, te pido. Y no alcanza a decirlo cuando ya está ahí, porque está viviendo la vida del Espíritu. A una persona carnal no es que la rechace. Una persona guiada más por lo carnal no es que no le vaya a dar. Lo que pasa es que si le da lo que pide, se destruye. Y papá no te quiere destruido. Deja de pedir eso. Primero que tu naturaleza cambie y ahí sí tendrás todo lo que quieras. Pero cuando tu naturaleza cambia, lo primero que tu conciencia te dice es: ya tienes todo lo que necesitas. Ya tengo todo lo que necesito. El resto es ¿qué? Añadidura. Y Él te dice: oye, no te cargues más, no te canses más, no te esclavices más. Eso te lo doy por añadidura. Llegará sin, mientras el siervo de Dios, el amado, el consentido duerme, los otros se levantan de madrugada y se acuestan tarde. Cuando dice duerme, no es dormir de pereza, dice reposa. El que reposa en la palabra recibe lo que necesita sin buscarlo. Llega. Nadie podrá quitarme lo que Dios dijo que es mío. Por eso no tengo que pelear con lo que a mí me gusta que el otro tiene. Eso es de Él. Y si también me da algo similar, no tengo que quitárselo a Él. La silla que Él me dio, ahí nadie ni nada podrá sentarse, porque es mi silla, mi lugar en esta tierra y en el universo. ¿Estamos, iglesia? Primer punto: Él me conoció antes de todo lo creado.
Él me predestinó, Él me llamó. Tercero, cuarto punto, Romanos 8:30. ¿Qué dice Romanos 8:30? Y a los que llamó, a estos también, ¿qué hizo? Justificó. Porque cuando nos llamó, ¿dónde andábamos? En la inmunda. A ver, cuando nos llamó, ¿dónde andábamos? Endeudados. Yo no sé si usted ha comprendido, si usted ha estado conectado con todos los mensajes. Cada vez que yo practico pecado, me endeudo. Cada vez que yo practico pecado, me endeudo. Cada vez que yo practico pecado, ¿qué hago? Entonces, ¿qué es justificar? Como yo te conocía, yo te predestiné y te estoy llamando. Cuando te llamo, Dios te dice: yo soy el único que sabe qué tan grande es tu deuda. Y te tengo una gran noticia, dice el Padre. Como soy tu Padre, te justifico. Y yo pago por ti. Y yo pago por ti. Y yo pago por ti, dice el Señor. Me justifica. Está ahí en Efesios 3:24 o 23:24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la nueva naturaleza, del arrepentimiento verdadero, de la gloria de Dios, siendo justificados, sí, por favor, Romanos 3, 23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 24, sí, siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente. Él no te justifica porque tú ores mucho, tú oras mucho porque ya te justificó. Tú puedes pasar horas con el Señor porque Él ya te redimió, porque ya no debes nada. Y en gratitud tú sabes que quieres entregarle toda tu vida a Él. En vez de pasar una tarde viendo telenovelas y escuchando porquería de música, tú le dices: Señor, yo quiero seguir escuchando tu voz. Yo nunca podré pagarte, porque yo nunca podría pagar la deuda del pecado, y tú la pagaste por mí. Ahora quiero estar unido más a ti, porque sé que sin ti nada puedo hacer. Tú eres el Padre de amor, el Padre de riqueza. Y eso es lo que me impulsa a mí por naturaleza, no por religiosidad ni disciplinas humanas y carnales. ¿A qué? A querer estar con Él. Cuando tú estás endeudado, atención a esto. Cuando tú estás endeudado, tú te sientes vacío y cargado por dentro. Y tú quieres llenar ese vacío, esa carga, ese dolor y ese sufrimiento con las cosas de afuera. Por eso se pasan horas en contacto con el mundo, buscando que ese mundo me llene, me transforme, me alegre, me vivifique, y cada vez me endeudo más. Pero es ciego, sordo y mudo, ni puede oír, ni ver, ni hablar. Cada vez está más endeudado. Y es cuando viene la metanoia. Yo te conocía, yo te predestiné, yo te llamé, yo te justifiqué. ¡Qué lindo! Y dice que es gratuitamente. ¿Para qué me justificó? Para que no mueras eternamente. Gálatas 6:7, ¿qué dice? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Gálatas 6:7, por favor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted sembró va a recoger. Pero yo estoy bien en el Cronos. Pero hoy el Espíritu Santo te dice: le estás dejando una deuda muy grande a tus generaciones. Con tu manera permisiva de ver la vida, con tu terquedad, le estás dejando a tus generaciones una deuda. Por eso Él dijo: cree en el Señor Jesús tú, y serás salvo tú y toda tu casa. Pagaré tu deuda y la deuda de tus generaciones. Pero actúa consecuente a que ya no eres un deudor. Actúa consecuente a que ya tu vida no está en rojo, sino que eres libre, justificado, redimido. ¿Sí? Redimido por la sangre de Jesús. Redimido es: Él pagó mi deuda. Así hayas matado, así hayas abortado, así hayas
intentado suicidarte, así hayas practicado homosexualismo, lesbianismo, prostitución, consumo de sustancias psicoactivas, hayas caído lo más bajo que hayas caído, hoy tienes que entender que Dios te conocía antes de crearlo todo, que Él te predestinó porque sabía hoy dónde ibas a estar, y que Él te está llamando, te llamó o te va a llamar para justificarte, redimiéndote, diciéndote: pago la deuda de tu pecado para que no mueras eternamente, porque si recoges lo que has sembrado, eternamente te condenarás, te dice el Señor. Dios me hizo justo por el sacrificio de Jesucristo. Y por último, Romanos 8:30. Mira el quinto punto. Oh, qué lindo, Romanos 8:30. No solo me justificó, sino que a los que justificó, a estos también que diga: el fin de mi vida es vivir en la gloria de Dios. Diga: el fin de mi vida es vivir en la gloria de Dios. Dígalo, dígalo allá en su casa. Diga: caí bajo, pero mi vida terminará en la gloria de Dios. Alto ahí, alto ahí. Pero ¿y qué significa la gloria de Dios? Esto fue lo que todo el mundo malinterpretó. Oh, hermano, lo profetizo, la gloria postera será mayor que la primera. Eso en Ageo, y hablaba de un templo de piedra. Usted no es un templo de piedra, es un templo vivo. Pero sí aplica, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuál fue la primera gloria? Que estando muertos en pecado, Él no arrebató nuestra vida. Pagamos las consecuencias aquí en la tierra, pero seguimos vivos. Y ahora dice: la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Por qué mayor? Porque ahora en tribulación, aflicción y prueba viviremos en santidad. Aleluya. ¿Cuántos están acá? Y yo creo que su mente ya no sigue pensando en dinero, en casa, en carro, en becas. Para eso hay que trabajar. Dígale al que tiene al lado: trabaje y administre bien el dinero. No le eche la culpa a Dios, ni le pida a Dios lo que usted está despilfarrando con su dinero. Si usted no sabe manejar dinero, va a tener problemas aunque viva en santidad. ¿Ok? Y termino diciéndole: Dios me dio de su gloria. La metanoia me devuelve la naturaleza de Dios a mi vida. ¿Qué es metanoia? Que vuelve la naturaleza de Dios a mi vida. Ahora vivo para darle gloria a Dios por su gracia infinita. Efesios 1:6, rápidamente, se me ha ido el tiempo. ¿Cómo dice Efesios 1:6? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual me hizo acepto en el amado. Ahora vivo para alabar la gloria de su gracia. Gratuitamente pagó mi deuda, aleluya. ¿Sí? Ahora pregunto: ¿cómo es que tú y yo glorificamos a Dios? ¿Cantándole? ¿Cantándole? ¿Adorándole? ¿Predicando? Eso es parte del que es santo y ha sido llamado y justificado. Juan 15:8. Solo hay una manera de glorificar a Dios. En esto es glorificado mi Padre, dice el Señor Jesucristo, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Solo glorifico a Dios cuando doy fruto. Si en esta semana todo lo enfrentas con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, estás glorificando a Dios, aunque las cosas externas, tu diario vivir, no salga como tú querías. Que te están robando, pero lo enfrentas con mansedumbre, con amor, con bondad, no con el hombre viejo. Dios dice: me estás dando gloria. Si en vez de contestar mal al mal, contestas bien al mal, estás dando gloria a Dios. ¿Por qué? Mateo 7:20. Porque solo Mateo 7:20, no Juan. Mateo 7:20 dice: porque por sus frutos le conoceréis. ¿Cómo es que conocen que soy hijo de Dios? No por lo que hablo, no por lo que muestro o aparento, sino por lo que vivo. ¿Estamos mostrando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? ¿Sí o no? ¿Lo estamos mostrando? Solo un hijo de Dios puede dar fruto. Esto es ser discípulo de Cristo. Nací para dar fruto en el Espíritu. Ahora yo pregunto, y esta es la enseñanza de las siguientes semanas: siendo pecador, ¿cómo puedo dar fruto en mi vida?
Aquí está en la Biblia. Y se lo quiero compartir en las próximas enseñanzas. Mira, dale gracias a Dios ahí donde estás. Porque un Dios vivo, de misericordia, un juez justo y verdadero, santo en su naturaleza, nos conocía antes de la fundación del mundo. Y no solo nos conocía, nos predestinó. Y al predestinarnos lo hizo para llamarnos. Y nos llamó cuando estábamos muertos en nuestros pecados, para justificarnos, redimirnos. Y nos justificó y nos redimió para darnos de su gloria. ¿Qué significa que yo termino mi vida viviendo en la gloria de Dios? Significa que tú y yo vamos a llevar fruto, y fruto en abundancia para siempre. Gracias. Caí tan bajo, Señor, y aún hoy enfrento las consecuencias de mi vida de pecado, pero hoy solo me queda creer a tu palabra. Hoy te alabo y te bendigo porque me predestinaste, pues me conocías, me llamaste, me justificaste, me redimiste. Y estoy en el tiempo exacto de ver tu gloria en mi vida. Y ver tu gloria en mi vida no es tener lo que yo quería o pensaba tener. Tener tu gloria es llevar fruto, y fruto en abundancia que permanezca para siempre. Y así lo has determinado, no solo para mí, sino para todas mis generaciones. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Démosle un fuerte aplauso.